Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento, que es bastante más que un simple reglamento. Hablamos del Código de Conducta de la Guardia Civil. Podríamos decir que es como la hoja de ruta ética, ¿no? Y profesional, claro, para miles de agentes en España. Tenemos aquí extractos clave de este código, del oficial. Y nuestra idea es, desentrañar no solo las normas en sí, sino la filosofía que hay detrás. ¿Qué nos dice este texto sobre cómo se espera que actúe un guardia civil? Tanto en su día a día como, en situaciones más complicadas. ¿Y qué revela de la propia institución? ¿Vale? Pues vamos a ello. Exacto, porque este tipo de documentos, la verdad, son reveladores. Articulan y de forma explícita además ese marco ético que, al menos en teoría, debe guiar cada actuación. Lo interesante va a ser ver cómo intenta. Cómo navega esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre ejercer la autoridad que se necesita, prestar un servicio público que sea eficaz y, a la vez, garantizar los derechos de la ciudadanía. Ese equilibrio es, yo creo, el gran reto. Para cualquier cuerpo de seguridad en una democracia, vamos. Pues empecemos por la base, por esas normas generales que se esperan de cualquier miembro, da igual si está de servicio o no. Y lo primero que salta a la vista es una tensión, casi diría fundamental, que recorre todo el código. Por un lado, fíjate, se exige una disponibilidad permanente y dedicación profesional. Es un compromiso que parece ir mucho más allá del horario, ¿eh? Habla de iniciativa, de espíritu de superación. Una entrega casi total, podríamos decir, ¿no? Casi vocacional parece. Exacto. Pero casi a renglón seguido se pide serenidad, prudencia y firmeza. O sea, actuar con calma, con racionalidad, pero también con decisión. Y aquí ya introduce tres palabras que vamos a ver repetidas muchísimo, y con razón. Oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Se espera que la gente confíe en su criterio técnico, sí, pero siempre dentro de estos márgenes. Y ahí está la clave de esa tensión que mencionabas. No es solo estar dispuesto a actuar en cualquier momento, que también, sino la exigencia casi imperiosa, diría yo, de hacerlo de forma medida, justificada, prudente. Es el cómo se actúa lo que define la profesionalidad, no solo la disponibilidad. Y esto, claro, se conecta directamente con otro principio que mencionan: eficacia y eficiencia. Cierto, que no se refiere solo a cumplir objetivos, sino a hacerlo gestionando racionalmente los medios, humanos, materiales, financieros. Todos. Y cuidando el equipamiento, las instalaciones, todo, buscando siempre el interés general. Que al final es una forma de rendir cuentas, ¿no? Por el uso de los recursos públicos. Esa eficiencia aquí no es un concepto abstracto de gestión empresarial, es una responsabilidad directa ante la sociedad. Profundizando un poco más en esas bases éticas, hay un punto que me parece crucial, la reserva respecto del servicio. El código distingue bien, ¿Sí? entre la reserva general, que es la discreción sobre lo que conoces por tu trabajo, y el secreto profesional. O sea, información sensible cuya revelación podría dañar la investigación, a personas o al propio Estado. Es una distinción importante, sí. Y llama la atención el énfasis que ponen en proteger la imagen de los ciudadanos. Y ojo, la advertencia sobre el uso de redes sociales a título personal. Parece que quieren evitar malentendidos sobre qué es opinión oficial y qué no. Hombre, es que eso es fundamental hoy en día, en la era digital. La línea entre lo personal y lo profesional se puede difuminar muy fácilmente, especialmente para funcionarios públicos con autoridad, claro. Esa reserva es una protección en doble sentido, para la información sensible y para la imagen de la propia institución. Y el código no se queda solo en lo abstracto, baja detalles muy, muy concretos que definen la imagen y la actitud. Por ejemplo, la corrección en el uso del uniforme. Vestirlo con orgullo, limpio, como proyección de respeto y confianza. O incluso el saludo militar. Lo menciona como gesto de cortesía y disciplina hacia todos. Compañeros, autoridades, ciudadanos. Son la parte más visible, ¿no? La más simbólica, si quieres, de esa identidad que el código intenta moldear. Refuerzan la cohesión interna y proyectan una imagen muy específica hacia el exterior. Y hablando de imagen y responsabilidad, el código introduce conceptos que, quizá de primeras no esperaríamos en un texto así, como la sostenibilidad corporativa. Sí, eso llama la atención. Menciona la conciencia del impacto económico, social y medioambiental, y un compromiso explícito con proteger el medio ambiente.
Bueno, yo creo que eso refleja cómo las instituciones, incluso las fuerzas de seguridad, están incorporando preocupaciones sociales más amplias. Ya no se ven, o al menos no quieren verse, como entidades aisladas, sino como parte de un ecosistema social y ambiental. Aunque el código no detalle las acciones concretas, bueno, señalarlo ya es significativo. Igualdad, diversidad y conciliación. Prohíbe explícitamente la discriminación. Por cualquier motivo. Género, orientación sexual. Lo cual es básico, claro. Previene la violencia de género y, ojo con esto, menciona la necesidad de procurar la conciliación familiar y personal. Esto último es interesante, ¿no crees? Reconocer que detrás del uniforme hay personas con vidas. Absolutamente. Si conectamos todos estos puntos, desde la disponibilidad y la prudencia, pasando por la reserva, la imagen, la sostenibilidad, la igualdad, la conciliación, hasta el cuidado de la propia salud física y mental, que también lo menciona el código, vemos que la ambición es enorme. Intenta formar a un individuo integral, no solo un agente en su horario de trabajo. Busca moldear a la persona completa, consciente de su rol profesional, sí, pero también de su impacto social y de sus propias necesidades personales y familiares. Vale, esas son, digamos, las bases éticas y de actitud que se esperan siempre. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿En la interacción directa con la gente o con otras instituciones? Ahí el código también entra en detalle, claro. En la conducta durante la prestación del servicio, y las relaciones son clave aquí, empezando por las relaciones con la ciudadanía, máxima cortesía, trato respetuoso, auxilio, protección y algo importante que ya apuntabas, informar de forma comprensible sobre asuntos que les afecten. No solo actuar, es también comunicar. Fundamental. La cortesía y la comunicación clara son la base para construir confianza. Sin esa confianza, la legitimidad de cualquier policía se resiente enormemente. Es el pilar de lo que se llama policing by consent, ¿no? Ese modelo donde la policía actúa con el consentimiento y el apoyo de la comunidad, no solo por la fuerza de la ley. Luego están las relaciones con las autoridades civiles. Habla de respeto, cortesía, colaboración, cumplir órdenes de superiores jerárquicos, ya sean nacionales o internacionales, y de forma crucial, el auxilio a la administración de justicia. Colaborar con jueces y fiscales como policía judicial, pero respetando siempre su independencia. Aquí se dibuja muy bien la posición de la Guardia Civil dentro del entramado del Estado, ¿verdad? Por un lado, la dependencia jerárquica interna y del gobierno. Por otro, la obligación de colaborar con el Poder Judicial de forma independiente. Gestionar esa dualidad, manteniendo siempre la ética y los procedimientos, bueno, ese es uno de los desafíos prácticos más complejos, me parece a mí. ¿Cómo se equilibra eso? Claro. ¿Cómo se equilibra en la práctica una orden interna con un requerimiento judicial si hipotéticamente entran en conflicto? El código establece el marco, sí, pero la aplicación real siempre tiene matices. Siempre. Y el código también reconoce que no trabajan solos, claro. Habla de las relaciones con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, las FCS, basadas en cooperación, colaboración, coordinación y lealtad institucional. Sí. Y menciona también la cooperación con las Fuerzas Armadas, las FFA, pues dada su naturaleza militar. Es el reconocimiento explícito de que la seguridad es un ecosistema. Ningún cuerpo puede hacerlo todo solo. La coordinación y el respeto competencial son vitales para la eficacia del conjunto. No hay otra. Otro punto interesante, que equilibra un poco la balanza con la reserva que comentamos antes, es la transparencia y comunicación pública. Se pide ofrecer información coherente y veraz. Bueno, dentro de los límites lógicos del sigilo necesario, claro está. Claro. Y dos aspectos muy prácticos. La obligación de identificación ante ciudadanos y autoridades, salvo que haya riesgo, especifica, y la preocupación por la prevención de riesgos laborales. Ese binomio reserva-transparencia es clave, sí. ¿Cuánta información se puede dar sin comprometer una operación o los derechos de las personas implicadas? No hay una respuesta fácil, desde luego, pero que el código lo plantee como un principio a equilibrar ya es importante. Y la identificación y la prevención de riesgos son derechos y deberes básicos, que afectan directamente a la interacción diaria y a la protección de los propios agentes. Son la cara más terrenal, más cotidiana de la normativa. Y con esto entramos ya en el meollo de la autoridad y la responsabilidad. El mando, el liderazgo y, como no, el uso de la fuerza. El código dedica bastante atención a quienes ejercen el mando. Define la autoridad y acción de mando
como el derecho y el deber de decidir, ordenar, mantener la disciplina. Pero siempre, siempre ligado a la responsabilidad. Siempre. Y recalca que debe ejercerse con respeto a la dignidad personal, con firmeza, sin evadir competencias ajenas y, esto es crucial, prohíbe ordenar actos ilegales o delictivos. Esa prohibición explícita es una salvaguarda fundamental en cualquier estructura jerárquica, ¿no? Especialmente una uniformada como esta. Es el cortafuegos ético y legal. El código viene a decir, tu deber de obediencia tiene un límite clarísimo, la legalidad y la ética. Y no es poco. Y aquí el código hace un matiz que me parece muy importante. Distingue esa autoridad formal, la que te da el cargo, del liderazgo. Ah, sí. Este último lo define como algo más, como influir positivamente, cohesionar, motivar, y dice que se basa en el prestigio personal, la dedicación, la preparación, la iniciativa, la capacidad de decisión y, ojo, la preocupación por el personal. Habla de un liderazgo ejemplar. Exacto. Es que no basta con tener la potestad de mandar, hay que tener la capacidad de liderar. El código apunta que el buen mando no se impone solo por la jerarquía, sino que se gana. Se gana con el ejemplo, con la competencia, con el trato humano. Busca fomentar un liderazgo que inspire, no que solo ordene, lo cual es vital para la moral interna y, de nuevo volvemos a lo mismo, para la imagen externa del cuerpo. Y llegamos a uno de los temas más sensibles siempre, el empleo de la fuerza. El código es muy claro aquí. Primero, dice, la persuasión y la fuerza moral. La palabra primero. Eso es, el uso de la fuerza física es excepcional. Solo si no hay otra forma menos dañina de proteger derechos, libertades o la seguridad ciudadana. Y siempre de forma gradual y bajo esos principios que ya hemos mencionado varias veces: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. La palabra clave aquí es excepcionalidad. La fuerza no es la herramienta por defecto, es el último recurso, el ultimísimo. Y para el uso de armas de fuego, las condiciones son todavía más restrictivas. Solo ante un riesgo racionalmente grave para la vida propia o de terceros, o un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Sí. Y siempre, siempre insiste bajo los mismos principios: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Es fundamental entender bien qué significan esos principios en la práctica, ¿eh? Congruencia. Usar solo la fuerza necesaria para controlar la situación, ni más ni menos. Oportunidad. Usarla solo cuando es imprescindible y por el tiempo mínimo necesario. Y proporcionalidad. Que el daño que causas al usar la fuerza no sea desmedido en relación al objetivo legítimo que buscas proteger. Son los pilares que deben guiar la decisión a veces en fracciones de segundo. Y sobre los que se evaluará la actuación después, claro. Establecerlos tan claramente es una garantía sin duda, aunque su aplicación en situaciones de alta tensión siempre será compleja y estará sujeta a escrutinio. No nos engañemos. El código no se queda ahí, ¿eh? Afina todavía más en cómo tratar a colectivos específicos y en funciones concretas. Por ejemplo, el trato a víctimas, testigos y colectivos vulnerables. Exige un trato respetuoso, profesional, no discriminatorio, garantizando derechos, protección, información, apoyo. Incluso menciona la posible traducción y pone un énfasis especial en víctimas de violencia de género y personas vulnerables o en riesgo de exclusión. Esto alinea a la Guardia Civil con los estándares más modernos de atención a víctimas, ¿verdad? Reconoce que la función policial va mucho más allá de perseguir al culpable. También implica proteger y apoyar al que sufre el delito. Es un enfoque centrado en los derechos humanos, claramente. Y en la otra cara de la moneda, digamos, el trato a personas detenidas o bajo custodia. Pide máximo respeto a su reputación, a su imagen y a su dignidad durante la detención. Velar por su vida e integridad física y moral. Sí. Y una prohibición tajante absoluta de vejaciones o maltrato. De nuevo, un pilar del Estado de Derecho. La persona detenida tiene derechos que deben ser escrupulosamente respetados. Estas garantías son esenciales para la legitimidad de la acción policial y del sistema judicial en su conjunto. Sin esto, el sistema se cae. También se incide en la conciencia informativa, o sea, el deber de comunicar información útil para investigaciones. Y en que las propias investigaciones sean rigurosas, imparciales, legales y, de nuevo, respetuosas con la privacidad y la reputación.
La calidad y la integridad de las investigaciones son cruciales, claro. De ellas depende en gran medida que se haga justicia y que la ciudadanía confía en la labor policial y, por extensión, en la judicial. Ya para ir terminando, el código se adapta también a contextos diversos. Menciona las misiones de carácter militar, donde dice que se suman las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, pero manteniendo este código. Interesante esa convivencia de normativas. Sí. Luego, la acción exterior del Estado, la conciencia de representar a España en misiones internacionales, de paz, humanitarias, la responsabilidad en las funciones docentes, que la califica de gran responsabilidad, formar en ética y profesionalismo con el ejemplo. Fundamental la formación, sí. Y valora también las funciones técnicas, administrativas, logísticas y financieras. Reconoce que son esenciales para que todo lo demás funcione, para la operatividad y la seguridad, basadas en objetividad y eficiencia. Esto muestra la amplitud de roles que tiene la Guardia Civil, ¿eh? Y cómo el código intenta ser un marco ético transversal para todas sus facetas, desde la patrulla rural hasta la misión de paz en el extranjero o la gestión de recursos en una oficina. Es interesante cómo se da importancia a esas funciones de apoyo y a la docencia, reconociendo que la transmisión de estos valores y el buen funcionamiento logístico son tan cruciales como la actuación en primera línea. Cierra el círculo, ¿no? Asegurando que los principios del código se mantengan y se perpetúen en el tiempo. Entonces, haciendo un poco de balance de toda esta exploración, hemos visto un código de conducta increíblemente detallado, la verdad. Sí, lo es. Va desde la actitud personal y la ética que se espera, casi 24/7, hasta cómo actuar en servicio, cómo usar o, más importante, cómo no usar la fuerza, cómo relacionarse con todo el mundo, ciudadanos, jueces, otras policías, y cómo abordar funciones muy, muy específicas. Se repiten como un mantra principios como proporcionalidad, respeto, legalidad, eficiencia, ética, servicio público. Intenta dibujar un perfil ideal del guardia civil, profesional hasta la médula, ético, respetuoso, eficaz y muy consciente de su papel en la sociedad. Es mucho más que un reglamento, ¿no? Tiene casi un aire de, de declaración de intenciones, una filosofía de servicio, quizá. Totalmente. Yo creo que, más allá de ser una lista de qué hacer y qué no hacer para evitar una sanción, este código actúa como un constructor de identidad institucional. Define qué significa ser guardia civil en términos de comportamiento y de valores, y al hacerlo público, busca generar confianza. Es como decir, este es el estándar al que nos comprometemos y sobre el cual aceptamos ser evaluados. Es ponerse el listón alto, sin duda alguna. Y eso nos deja con una reflexión final, quizá para nuestra audiencia. Teniendo en cuenta este código tan detallado, tan centrado en la ética, en el profesionalismo, en directrices de conducta muy específicas, ¿cómo influye realmente la existencia y el conocimiento público de un documento así en la percepción que tiene la gente de la Guardia Civil? ¿Hasta qué punto un texto normativo, por muy bien intencionado o aspiracional que sea, puede de verdad modelar la compleja realidad de la actuación diaria y esa relación tan delicada entre una fuerza de seguridad y la sociedad a la que sirve? Ahí queda la pregunta en el aire.